Saludos a todos detrás de la cámara. En la noche de hoy vamos a hablar sobre unas noticias escogidas hasta la noche del sábado 8 de junio. Comencemos. Mientras el presidente Zelensky participó en las actividades conmemorando el Día D en Omaha Beach, Francia, el jueves de esta semana, Macron se comprometió a facilitarle aviones Mirage 2000 a la Fuerza Aérea de Ucrania y entrenar sus pilotos en Francia. El presidente de Francia en ningún momento mencionó cuántos aviones planea entregarle a Ucrania y cuándo se van a entrenar los pilotos y se van a entregar los aviones a Ucrania. También se comprometió a enviar instructores a Ucrania para entrenar soldados ucranianos. Pero hay una condición de que se tiene que crear una coalición de instructores de diferentes países donde van a ir todos juntos a Ucrania. O sea que Francia no se va a tirar la maroma solo. Pero si recordamos, desde el año 2022 en Ucrania ya se habían enviado asesores e instructores del occidente, particularmente de los Estados Unidos. Y si las otras embajadas son como los Estados Unidos, entonces hay soldados responsables por la seguridad de estas embajadas. Y todos sabemos que las embajadas, además de su personal militar para su protección y su personal diplomático, también hacen la función de tener oficinas para las agencias de inteligencia, como por ejemplo la CIA. El presidente Biden, que también participó en el recordatorio del Día D, se volvió a comprometer con el presidente Zelensky y anunció ayudas que ascienden a $225 millones. Yo quiero hacer el siguiente comentario. La Segunda Guerra Mundial comenzó, según los historiadores, el 1 de septiembre del año 1939 y culminó el 8 de mayo del año 1945, teniendo una duración de 5 años y medio en el teatro de Europa. La guerra en Ucrania comenzó en febrero del año 2022 y está llegando en el año 2024 a la mitad de la duración de la Segunda Guerra Mundial, con un territorio conquistado equivalente a una fracción de lo que conquistó Hitler en ese mismo periodo de tiempo. Según los datos, Rusia solamente ha podido conquistar del 15 al 20% de todo el territorio de Ucrania. Y si tratamos de hacer una comparación, el ejército de Alemania para la misma duración de tiempo había ocupado a Polonia, a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica, a los Países Bajos, a Luxemburgo, a Francia, a Yugoslavia, a Grecia y comenzó su invasión a Rusia. Esto nos da una idea de la efectividad del ejército de Adolfo Hitler y de la poca efectividad del ejército ruso del siglo XXI. Recordemos que para el verano del año 1940, Francia, cuyo ejército era el más poderoso en Europa, aparte de Alemania, y que se puede decir que había vencido a Alemania en la Primera Guerra Mundial, estaba firmando su rendición con Alemania en junio 22 del año 1940, o sea, a menos de un año de haber comenzado la Segunda Guerra Mundial. Así que podemos ver claramente la ineficacia del ejército de Rusia en su intento de conquistar a Ucrania. En Moscú, las autoridades pusieron en su lista de personas a ser detenidas y enjuiciadas a la ex primer ministro de Ucrania, llamada Yulia Tymoshenko. Así que se une a los otros que ocuparon la posición de primer ministro de Ucrania, que son Volodymyr Zelensky y su antecesor Petro Poroshenko. Moscú no explicó cuáles son los cargos contra Yulia Tymoshenko, que ocupó el cargo de primer ministro de Ucrania entre el año 2007 hasta el año 2010. En cuanto a los comentarios de Putin de facilitarle armamento a los enemigos del Occidente,
Voy a traducir lo que dijo Putin para que ustedes tengan una mejor idea, una mejor información sobre este asunto. Y cito: pensamos que si alguien cree que es posible suministrar tales armas a una zona de combate para atacar nuestro territorio y crearnos problemas, ¿por qué no tenemos el derecho de suministrar nuestras armas de la misma clase a aquellas regiones del mundo donde habrá ataques contra instalaciones sensibles de aquellos países que están haciendo esto contra Rusia? Cierro la cita, como les indiqué en noticias anteriores. Esta amenaza no tiene substancia porque la Unión Soviética y Rusia históricamente le han facilitado armamento a todo ejército que ha batallado contra países del occidente y contra los Estados Unidos. O sea, para darle un ejemplo, los aviones rusos Su-29, los misiles balísticos, las baterías de misiles S-300 no se materializaron de la nada en Venezuela porque fueron facilitadas por Rusia. Sobre los barcos rusos que van rumbo al Caribe, hay un poco más de información, que es la siguiente. Ya Cuba anunció de que está en espera que lleguen estos barcos rusos en algún momento entre el 12 de junio al 17 de junio, o sea, durante la semana que va a comenzar. Los barcos son la fragata de guerra Almirante Gorkov, equipada con misiles Kalibir, y Zircon, el submarino nuclear llamado Kazan, que entró a servicio en el año 2021, que transporta misiles crucero, el tanquero y barco de apoyo llamado Pachín y el remolcador de rescate llamado Chiker. Aunque el gobierno de Cuba alega que los barcos no transportan armamento nuclear, para mí es de conocimiento general que todo barco de guerra que tiene la capacidad de llevar a bordo armamento nuclear siempre sale de puerto con ese armamento. Porque en el caso que se desate una guerra no tienen el tiempo para regresar a puerto a buscar dicho armamento. Así que dicho armamento tiene que estar presente todo el tiempo en estos navíos de guerra. En el caso de la fragata de guerra, los misiles Kalibir están diseñados para llevar una cabeza nuclear y se sospecha que los misiles hipersónicos Zircon pueden tener esa misma capacidad. Y obviamente algunos de los misiles cruceros que lleva a bordo el submarino Kazan deben tener una cabeza nuclear. Estos barcos tienen dos rutas para llegar a Cuba. La primera y menos agresiva es navegar por las aguas al norte de Haití y de ahí navegar hacia el oeste hasta llegar a La Habana. La más agresiva es navegar por las aguas entre las Islas Bahamas y el estado de la Florida, hasta llegar a Cuba. Después de su visita a Cuba, que sería la primera visita de barcos rusos en el año 2024, ya que anteriormente había visitado a Cuba uno de los barcos escuela de Rusia. Estos navíos rusos van a visitar el país de Venezuela, donde la ruta menos agresiva sería navegar entre Haití y la punta este de Cuba para entrar al Mar Caribe. Y la más agresiva es cruzar por el Canal de la Mona entre el territorio de los Estados Unidos, Puerto Rico y la República Dominicana. De los diferentes documentales que han salido en Discovery Channel y History Channel, se ha presentado que la flota de submarinos de Rusia gusta de hacer ejercicios militares en la fosa de Puerto Rico. Esta visita al Caribe por parte de estos navíos se ha dicho que es para proyectar el poderío militar de Rusia, pero hay que indicar de que hubo mucho más proyección de poder con la visita de navíos rusos a Venezuela en el año 2008 y la visita de aviones estratégicos nucleares a Venezuela en el año 2018. Hay medios noticiosos que inmediatamente están reaccionando
comparando esta visita a la crisis nuclear de la década de los años 1960. ¿Debemos preocuparnos por la visita de estos navíos al Caribe en estos momentos? Yo creo que no. Yo creo que los que están preocupados son los capitanes de estos navíos, que han sido forzados a navegar a aguas del Caribe en el inicio de la temporada de huracanes en el Caribe y en el Atlántico. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial se perdieron más barcos de guerra en el Pacífico con los tifones que con fuego enemigo. En Rusia, el controversial Dmitry Medvedev, aliado de Vladimir Putin, prometió durante el día de hoy que Rusia se comportará de una forma más despiadada y mortífera. Lo voy a repetir. Rusia se comportará de una forma más despiadada y mortífera contra las organizaciones no gubernamentales que apoyan a Ucrania en su lucha contra la invasión de Moscú. ¿De qué estamos hablando aquí? Cuando hablamos de organizaciones no gubernamentales, estamos hablando, por ejemplo, de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Penal Internacional, de organizaciones como Save the Children, World Vision, CARE, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, World Central Kitchen y otras organizaciones que proveen alimentos y materiales de primera necesidad en Ucrania, y muchas otras decenas de organizaciones no gubernamentales. En el caso de Medvedev, mencionó directamente la Corte Internacional Penal y la organización Open Society Foundation, que ahora administra el hijo de George Soros. De lo que podemos interpretar del mensaje del loco llamado Dmitry Medvedev es que, aunque él no forma parte del Departamento de la Defensa y no tiene autoridad sobre ningún general del ejército, está diciendo de que Rusia va a atacar blancos de forma despiadada de estas organizaciones humanitarias sin fines de lucro que están presentes en Ucrania. Esto viene aparentemente después de un ataque en territorio ocupado por Rusia dentro de las provincias de Gerson y Lugansk este viernes, donde se alega que fallecieron 25 personas y 35 resultaron heridas. Moviéndonos al Medio Oriente, en la Franja de Gaza y en Cisjordania, se sigue acumulando el número de palestinos fallecidos, donde un artículo de prensa asociada del 8 de junio indica en una oración que por lo menos 94 palestinos murieron, incluyendo niños, después de un ataque aéreo en la Franja de Gaza, donde además las Fuerzas Armadas de Israel utilizaron fuego de artillería para atacar esta zona en el centro de Gaza. También se informó que se realizó una operación de rescate por el ejército de Israel que pudo liberar a 4 rehenes de 22, 26, 27 y 41 años de edad de la zona de Nuseirat en el centro de Gaza. Entre los rehenes había una mujer de 26 años de edad que había sido secuestrada en el ataque por parte de Hamas en el concierto del 7 de octubre. También se informó que las bombas utilizadas para destruir la escuela en el campamento de refugiados, donde fallecieron más de 40 personas, incluyendo 14 niños, son de fabricación estadounidense, donde se identificó que una de las bombas utilizadas contra la escuela fue fabricada por la compañía Boeing y su modelo es el GBU-35. El primer ministro de Israel, desafiando la Corte Internacional Penal, va a estar visitando el 24 de julio la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en una invitación para que explique cuál es la visión del gobierno de Israel para defender la democracia, combatir el terrorismo y establecer una paz duradera
en la región. El anuncio de la compra por parte de Israel de 25 aviones F-35 en una transacción de $3 billones o 3.000 millones de dólares, para mí puede ser una de las razones por las cuales Estados Unidos mira hacia otro lado con todo lo que tiene que ver con abusos a los derechos humanos y actividades que se podrían llamar genocidas, más operativos discriminatorios en Israel contra los palestinos. O sea, que se compra la ética y la moral de los Estados Unidos con dinero. En Cisjordania, en el día de ayer, murieron 3 palestinos, donde uno de ellos era un jovencito de 16 años de edad que falleció por un disparo por detrás en la cabeza, en un asalto llevado a cabo por las fuerzas de Israel. Recordemos que hace un par de programas atrás yo les indiqué a ustedes que el ministro de Seguridad de Israel y el ministro de Finanzas de Israel impulsan un movimiento de colonos para ocupar las tierras de los palestinos en Cisjordania. En cuanto al plan de paz de Casablanca, que a su vez lo presentó en el Consejo de Seguridad de la ONU para su aprobación, la reciente postura de Hamas es que rechaza dicho acuerdo de paz. Así que la guerra continúa. Relacionado a la crisis en Israel, ciudadanos iraquíes en Bagdad están atacando empresas ligadas a los Estados Unidos en venganza a lo que está sucediendo en estos momentos en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Así que empresas ligadas a los Estados Unidos, como por ejemplo KFC o lo que conocemos como Kentucky Fried Chicken, Lee's Famous Recipe Chicken y Chili House, han sido negocios que han sufrido el ataque por estos grupos de iraquíes. En el escenario de Irán, Francia y alegadamente otros países europeos, junto a la Organización Internacional de Energía Atómica, van a tomar acciones contra Irán por no estar respetando el acuerdo establecido en el año 2015 que expira en el año 2025. Y aparentemente, aunque no detallan qué acciones van a tomar contra Irán, no cuentan con el apoyo de los Estados Unidos. Especulando como los ignorantes, porque no sé qué realmente está pasando. Tal vez Estados Unidos considera que la situación en estos momentos, con la muerte del presidente Raisi y las nuevas elecciones el 28 de junio para elegir un nuevo presidente, tal vez sea mejor esperar a que un nuevo presidente esté a cargo de la nación de Irán. En el escenario de Asia, China le pide a Estados Unidos que cancele una orden de $300 millones para comprar piezas de mantenimiento para la flota de aviones F-16 de la isla de Taiwán. Recordemos que el ministro de Defensa que hace esta solicitud es el mismo que en la cumbre de Singapur amenazó diciendo de que toda nación que ayude a Taiwán está destinada a la autodestrucción. En estos resúmenes noticiosos hemos hablado de la alerta constante hecha por las Naciones Unidas sobre el posible genocidio que puede ocurrir o que está ocurriendo en el sur de Sudán, donde mencionamos anteriormente la ciudad de Al-Fashir, que ha sido rodeada por las fuerzas de acción rápida, que están llevando a cabo una guerra civil contra las fuerzas armadas del gobierno de Sudán. Se informó durante el día del viernes que un grupo de más de 40 miembros armados de las fuerzas de acción rápida entraron a la aldea en el sureste de Sudán, llamada Wad al-Nur, quitándole la vida a más de 150 sudaneses, hombres, ancianos, mujeres y niños. Según la agencia de noticias BBC, entre los muertos hay 35 niños. La noticia no menciona nada de cuáles acciones van a tomar los países miembros
de las Naciones Unidas para crear una especie de coalición armada para evitar un genocidio en el sur de Sudán. Recordemos que esto no le corresponde a los cascos azules, ya que ellos no son un ejército para combatir. Y aquí estamos hablando de combatir usando fuerza letal contra las fuerzas de acción rápida en el sur de Sudán. Esta coalición tiene que ser invitada por el gobierno oficial de Sudán y por ende estaría combatiendo junto con el ejército regular de Sudán contra las fuerzas de acción rápida. Así que estamos hablando de una nueva guerra con el problema que las Fuerzas Armadas de Sudán también han cometido actos catalogados como crímenes en contra de la humanidad. Así que estamos hablando de un país donde uno estaría combatiendo con los malos para deshacerse de los más malos. La primer ministro de Dinamarca, que es uno de los países que se comprometió a enviar aviones F-16 a Ucrania, fue agredida mientras estaba en una plaza pública en Copenhague, capital de Dinamarca. El agresor está arrestado, pero no hay ninguna información de su nacionalidad y del por qué atacó a la primer ministro. No se dieron otros detalles, como por ejemplo, si la primer ministro de Dinamarca acostumbra a caminar sola o si tiene un grupo de agentes para su protección. La organización ruso-china conocida como el BRICS continúa creciendo, con Bolivia entregando su solicitud para ser parte de dicha organización en su visita al Foro Económico de San Petersburgo, bajo la misma idea de un mundo multipolar, que para mí es un engaño, porque continúa siendo un mundo primordialmente en estos momentos, al igual que lo ha sido por muchas décadas. Un mundo tripolar, influenciado principalmente por las naciones de Estados Unidos, China y Rusia. Durante el día del viernes en Yemen, los hutíes secuestraron a 11 miembros del personal local de las Naciones Unidas que trabajan en tareas humanitarias. Estos son ciudadanos yemeníes que ayudan en la distribución de ayuda humanitaria enviada a ese país. Las Naciones Unidas están solicitando la liberación de estos rehenes inmediatamente y de forma incondicional, que significa que no pueden imponer condiciones para la liberación de estas personas. Hasta ahora no se ha indicado las razones que tuvieron los hutíes para arrestar a estas personas. Solo podemos especular que es algún tipo de venganza dirigida al occidente o que está relacionado a que los hutíes piensan que estas personas están espiando para el occidente. Y para terminar, al final de la semana que acaba de concluir, la representante coanista trumpista Marjorie Taylor Greene tuvo una derrota, pero al mismo tiempo tuvo una victoria en la Cámara de Representantes. Su enmienda para cancelar la membresía de los Estados Unidos y de suspender el dinero que se aporta a la OTAN fue derrotada en la Cámara de Representantes, con una votación de 157 republicanos en contra, más 197 demócratas en contra, donde 45 republicanos se alinearon a favor de Marjorie Taylor Greene para desfinanciar a la OTAN. Para Marjorie Taylor Greene, la OTAN es una pérdida de dinero y dice que está protegiendo el bolsillo del contribuyente. Pensar que 45 republicanos se unieron a Marjorie Taylor Greene es preocupante, porque la OTAN es la base fundamental necesaria para que los aliados de los Estados Unidos se unan con Estados Unidos cuando hay una crisis bélica mundial o cuando hay una amenaza bélica contra los Estados Unidos. Además, pertenecer a la OTAN le da liderato a los Estados Unidos en Europa. O sea, que aunque Estados Unidos no pertenece a Europa, al estar en la OTAN, tiene un rol de líder en Europa y por ende mucha influencia
en las decisiones que se toman en los países que pertenecen a la OTAN. Este es un liderato que ha tratado de obtener el presidente Macron de Francia. Aparentemente ella y los otros 45 republicanos no entienden la enorme importancia estratégica que disfruta Estados Unidos al ser miembro de la OTAN, donde no solo se convierte en una figura líder en Europa, sino también es su mejor embajador para el beneficio de la industria armamentista de los Estados Unidos. Y ese rol de líder permite que las armas de los Estados Unidos sean las favoritas en la OTAN, que a su vez genera miles de trabajos en los 48 estados de Estados Unidos continental. Estas propuestas pro-Rusia, pro-Putin, han hecho que llamen a Marjorie Taylor Greene como Moscú Taylor Greene. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los patrocinadores y a las personas que me han dado un Super Thanks. Suscríbase y apriete la campanita. Recomiende este canal. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.